Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hoy 12 de octubre del año 2022 en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala. Y en gracia de Dios hemos tenido el espacio previo de la Fundación Amayá, que invito amorosamente a conectar para desde allí tener la perspectiva en la meditación de la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, en relación con los ay o los ayes de Jesús frente a los falsos maestros, los falsos sacerdotes, y habrá de ser Dios mediante mañana a los falsos profetas, que el pueblo de Israel presumen de sabios, de poderosos, de majestuosos, oprimiendo al débil, al vulnerable, al frágil, que es la población, entre comillas, privilegiada, aunque Dios ama a todos por Jesús, en tanto son los más nobles, humildes y, y mansos de corazón, que también hay excepciones, pero en sí esa oveja perdida de Israel, del redil, es la que más interesa a Dios sanar, a los enfermos, a los pobres, a los niños desprotegidos, a las viudas desfavorecidas y a los enfermos por lepra, marginados de la sociedad. Y ni se diga, en todos los tiempos han existido, pero muchos de esos escenarios son debidos a la opresión que ejercen los dirigentes, que dirigen gente como masa, como objeto, como cosa, como instrumento de poder. Y se olvidan de que más que dirigir es acompañar a cada persona para que haga su propia dirigencia de sí mismo, con dignidad humana, en condiciones de autoridad, coautores con Dios, de la mano de Dios, la mano derecha de Dios. Y por tanto, autogobernar su vida, como dice el Salmo primero hoy, quien camina, Señor, tendrá la luz de la vida a tu lado. O quien camina a tu lado, Señor, tendrá la luz de la vida. Y es el Jesús camino, verdad y vida. Testimonio del amor, la verdad y la justicia divina. Por lo tanto, de la huella imborrable que está en el alma de todo ser, toda criatura, que por tanto es una partícula de la divinidad, está la huella planetaria, cósmica, del omega, y también desde el alfa, inicio y fin. Esto de vivir en el espíritu también lo menciona a los Gálatas, nuestro hermano Pablo en su momento, porque lo de siempre. Pese a ver quienes creen o creen creer y otros que no quieren creer, siempre hay esas tres vertientes, aún de los declarados creyentes, con dudas, vacíos de fe, de confianza, esperanza, que eso es circunstancial al ser humano, consircunstancial a otros seres que tratan de imponer sus estilos de vida, sus prácticas y sus costumbres. Y entonces ponen a dudar en realmente
dimensión, proporción o aplicación de las normas jurídicas, sociales, técnicas de su momento, para seguirlas y querer sacar, bueno, ventaja de ello, algunos y otros en oposición. Entonces hay o un anarquismo o hay un individualismo por la relativización que se quiere hacer al extremo. Necesitábamos hace un momento miles de millones de seres, entonces necesitaríamos miles de millones de dioses para tener un dios al gusto de cada quien y poder hacer, entre comillas, su libertad, el libre albedrío. Entonces eso es un embeleco de las sociedades, sobre todo transmodernas ahora, de hablar de las libertades, cuando la libertad es una, es en Dios. Las otras son formas de esclavitud, con mayor o menor grado, con mayor o menor pertinencia, con mayor o menor implicación, actualmente y potencialmente, como también históricamente lo ha sido. Basta ver los desastres, que en palabras de Gustavo Wilches-Chau son antrópicos, no naturales. La naturaleza en su coevolución natural va enseñando, va mostrando, va declarando las alarmas, las alertas, las señales de sus procesos de expansión cósmica, y cuando hay que comprimirse también. Ese es el movimientos telúricos, galácticos y más allá, transgalácticos, que se presume ser el reino de Dios, el reino celestial, el infinito, el omega. Pero bueno, vamos a seguir revisando en Teilhard de Chardin la biosfera, la noosfera y la anemosfera, para poder comprender más esas realidades que parecían herejías, parecían verdades ocultas, parecían quimeras en el medioevo y mucho antes, desde la formación de la Iglesia. Hoy veníamos en mención precisamente 12 de octubre, que la Virgen del Pilar se aparece a nuestro hermano Santiago, que es uno de los apóstoles que llevó el Evangelio a España, y de ahí deriva el haber sido llevado a la reina en su momento, Isabel la Católica, y ahí en el embarque a estos territorios a Yala, traída la religión, un 12 de octubre de 1492. Una fecha imborrable en la memoria de nuestros hermanos originarios, por la tragedia que representó para su organización social, para su propia pervivencia y sobre todo las creencias, porque se les han borrado enormemente sus formas de representación social, de abstracción, de la madre tierra, de la Pachamama, la Pachacote, que según cada comunidad se dice que llegaron Colón a Panamá, donde tuvo el primer acercamiento, pero ahí también hay discusiones de lo político y de las historias que cuentan de lo histórico y no contar las historicidades y las otras versiones, porque aún muchos hermanos originarios fueron aniquilados por la ambición, por la sevicia, por todos los pecados capitales que se mencionaban ahorita, entre otros, en la meditación de la palabra del Evangelio de San Lucas y sobre todo de la carta a los Gálatas por San Pablo, el capítulo 5, que está en Fundación Amaya, bueno, como un primer acercamiento. Hay otros, habrá que comparar hermenéuticamente con otras lecturas del día, con otras lecturas recientes de estos días y con la lectura de esta trazabilidad de 3 años. La Iglesia ha diseñado leer cada día una parte, un fragmento, unas versaciones, para hablar de conversación. Entonces es conversar más que conversos,
o versículos o poesías, no, versiones de las personas vinculadas en la conversación. En nuestro caso es en la persona de Jesús, hablar con la versión de Jesús. ¿Cómo configurar hoy día, desde una hermenéutica, en una anamnesis ambiental, planetaria, galáctica, porque ya ha trascendido todos los niveles? Jesús ha sido, en su pasión, muerte y resurrección, quien ha cruzado esos tres niveles y descendiendo del cielo, del reino de Dios, del reino de los cielos, pues trae toda esa información, todo ese conocimiento, esa sabiduría y toda esa inspiración, esa meditación, como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Y como él, pues se hablan de otras religiones, de seres con majestuosidad, poder y gloria, incomparable, inconmensurable, inigualable en cada ser, en cada contexto o en cada complejidad en la que se da una religión. De ahí, pues para la discusión, en el momento de hacerlo, valga señalar un antecedente con la Escuela de la Conciencia Ambiental, recién llegados de los Países Bajos para hacia el 2001 y algo así, que la tesis se denominó The Conquest of the Conqueror, la conquista del conquistador. Fue más o menos por esa época que se escribió para la tesis Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental en la Maestría en Ciencias del Ambiente para la Universidad de Wageningen, que como bien se ha desarrollado en otros momentos o espacio-tiempos energéticamente por estos medios o masivos o por medios escritos o por tradición oral, se trataba de mostrar por quién doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, que no obstante venir de Occidente y estar en un proceso de occidentalización, de hecho ir a buscar estudio, formación e innovación en otros países, cuando se venía el ciclo de la información en su apogeo y vamos por más de 21 años y todavía sigue, entre comillas, el paradigma de la información el que soporta el poder, la geopolítica del conocimiento, y no impera o no se promueve la generación de conocimiento en las territorialidades, con las comunidades, según sus propias diversidades o complejidades, con naturalidades, que es lo que habría de hacerse siempre, para estar más cerca de una lectura natural, del orden natural, de la realidad, de la creación, que ahí está la huella. No en vano por allí se citaba de Dalai Lama, el universo en un solo átomo, y la pirámide de Keops, Nocete Ipsum, y en Gaia, que llaman la venganza de la Tierra, ese ADN de la Tierra, esa némesis de la Tierra, la memoria colectiva, cultural, Humberto Maturana y la matrística de Chile. Y esa bioenergía o biosíntesis de lo que tiene que ver hoy en día con Jorge Carvajal Sintergética, médicos y bioenergéticos, Carlos Ramírez en su momento, de la escuela, de la conciencia ambiental, que nos daba línea en eso de las esencias minerales, de las esencias de los otros elementales, agua, aire, fuego, de las plantas, las medicinas ayurvédicas, todo ello como elementos vivos, también centrados en el amor, sintientes. A Saro Emoto, como ha venido manifestándose recientemente o revelándose o pronunciándose, porque eso es una sabiduría que llega de arriba, eso es inspiración divina.
que también hay un avance científico de generación de conocimiento desde abajo hacia arriba, claro, y de leer y escuchar, como muchos otros médicos que se han dedicado a conversar con chamanes, con llamados médicos brujos, gurúes, sabios, indígenas. Y de esas tres vertientes, la divinidad, la humanidad, además de Occidente, Oriente, Norte, Sur, o sea, los puntos cardinales, hablar de los continentes, que era la Pangea universal, según los miles de millones de años de evolución de la Tierra, que se partió en 5 continentes. Pero el ser humano la sigue, pues los grupos humanos, élites, la siguen partiendo en más minúsculas partes, hablando de lo local, cada vez relativizando mucho, mucho más lo absoluto de lo que es indivisible y lo que antes es una partícula muy pequeña dentro de la galaxia y es una estrella de las más apagadas, se ha dicho también. Entonces se habla de los hallazgos de la NASA, de los Estados Unidos, pero humildemente y amorosamente y respetuosamente le creo más a los NASA de las comunidades indígenas, como se les dice, de nuestros hermanos originarios del Cauca, que han sido astrónomos, observadores de los abuelos, las abuelas, los astros, las estrellas, la luna, el sol, los planetas, la galaxia, sin telescopios, sin tecnología y sin tanta farándula. Y a eso quiero llegar porque cuando mencionaba el antecedente, queríamos entonces impactar un 12 de octubre y celebrar el Día de la Raza. Invitamos a nuestro hermano Abadio Green por intermediación de Zaida Sierra, del Grupo Diverser de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. No se había todavía creado la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, que eso fue para el 2005. Abadio actuaba como presidente de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y junto con otros personajes salubristas, de ahí la Facultad Nacional de Salud Pública, de la Universidad de Antioquia, científicos reconocidos, entre otros, se hizo una programación, una agenda para hacer ese día con la obra de The Conquest of Paradise, La Conquista del Paraíso, en la orquesta de Evangelis, y la película que se iniciaba por aquellos días con Gerard Depardieu. Pues no es sorpresa para quienes han venido caminando o quienes creemos que hemos venido caminando con los hermanos originarios. Ha sido un proceso de aprendizaje, más que de enseñanza hacia ellos, aprendizaje de ellos, de nuestros hermanos originarios, en su sabiduría ancestral, su educación propia, sus estilos de vida, de bien vivir, que no llegaron a hacer la presentación, ni siquiera encomendado en Zaira, porque Zaira dijo, menos imponiendo un tema que me proponen. El tema habría de surgir de nuestros hermanos originarios. En realidad para ellos no es motivo de celebración. Se guardan en sus comunidades a hacer memoria, sanación espiritual, meditación profunda, reconexión con la Madre Tierra, por todos sus ancestros, los espíritus que fueron sacudidos de la tierra en aquellos días por quienes se plega una oración, y otros que habrían de venir, porque también eran madres gestantes de esa tragedia humana, de ese holocausto. Y aún así, unos huyeron para pervivir y quizá o han ascendido, se dice, a niveles de conciencia colectiva, conciencia superior, como son los hermanos de las riberas maya, pueblos maya.
aztecas, en toda esa zona de México, Baja California y hacia Estados Unidos. En California, en Dakota, ya siguen otras comunidades. Muchos, se supone, hay historias sagradas más que mitologías o mitos. Recordando palabras de nuestra hermana Irene Robledo Strauss, es un término muy despectivo, muy reduccionista, vulgar hablar de mito, cuando son sus creencias, son sus religiones, sus formas de conexión con la tierra, sus prácticas ancestrales, que aún, en gracia de Dios, perviven gracias a la oralidad, a la tradición oral, al legado de las conversaciones. Y aquí entra clave el concepto de la matrística en relación con la reflexividad del conocimiento, como reflexión con doble C, reflejarse, el reflejo de la tierra, la similitud, la posibilidad de comparar. Por ejemplo, mencionaba Abadio en alguna de sus conferencias, la placenta es la gemela de la criatura que está en el vientre. Entonces mire que ahí se encuentra una relación mimética de biomimesis, como diría Jorge Richman, pero que en algún momento con Carlos Ramírez, en aquel entonces se hablaba de las leyes de la medicina natural, semejante, cura semejante, la medicina homeopática, no la medicina aleopática. Alguna vez le escuchaba a un seguidor de Samael Aún Weor, alumno nuestro en la Facultad Nacional de Salud Pública, gnóstico, que hablaba uno de sus maestros que era la medicina aleópata porque eran las patadas, aleopata. Y otras denominaciones o prácticas. Acá en Colombia hubo un territorio en Santander que fue inclusive perseguido, casi que extinguido o extinto, y muy desfavorecido por los gobiernos, porque tenía unos estilos de vida en armonía con la naturaleza, de pervivencia, de autosustentabilidad, como se llamaría. Pero claro, eso choca los intereses de quienes cobran los impuestos, de los gobiernos, de los que establecen monopolios, formas de mercado, de explotación, y los que se llaman líderes en defensa de las clases sociales vulnerables. Tantas ONGs, organizaciones no gubernamentales, tantas agencias y sobre todo tantas organizaciones internacionales en la salud, en la educación, en el ambiente, que para situar nomás, ayer se revisaba un video que envía uno de los colegas de la Fundación Escuela de Conciencia Ambiental de otra de las extravagancias de uno de los representantes de la sociedad élite, no Ricky Ricón, pero algo parecido así, muy hollywoodense, que ya hay un interés para acabar con el cambio climático de anular el sol, opacar el sol o ponerle un bypass al sol para controlar con ciertas cenizas y ciertas... Bueno, eso habrá que investigarlo a fondo, pero no deja de ser vanidad de vanidades, necedad de necedades y falsedad de falsedades con relación a las leyes naturales, universales, metafísicas, por hablar de dimensiones inconmensurables, complejidades majestuosas, de tramas inexpugnables, soberbia espiritual, intelectual y emocional. ¿Quién habría de declararse como grupo, como persona, como secta? Salmo 89. Concédeme, Señor, saber calcular los años para tener un corazón sensato.
y conectar cerebro y corazón, pero el alma. De todo esto y la meditación de hoy precisamente invita a eso, a que es el alma a la que hay que seguir, alma, mente y cuerpo, en esa tríada, y no preferenciar lo corpóreo, lo material, lo superficial, y no empalagarnos con tanta idea, ideología, y logias que terminan de ideologías que pierden sus ideas, y tanto fanatismo, tanto esnovismo, en este consumismo, transmodernidad que llaman, cuando realmente la verdad es una y está revelada en cada ser en su interior, pero conectando con la divinidad, como se decía ahora, con toda la humanidad y con toda la terrenalidad, para al menos hablar de esta dimensión de orden natural en la naturaleza que nos ocupa. Entonces, ahí el mensaje es claro, es contundente. Y pues, como mencionaba el antecedente de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, humildemente lo digo porque es un aprendizaje de muchos años, pretender que fechas como estas hayan de ser motivo de celebración, por lo menos en comunidades originarias y aún en comunidades occidentales no para todas. No se puede generalizar. La globalización ha hecho un daño terrible en tanto ha uniformizado o pretendido uniformizar todo, el sentir, el pensar y el actuar, tanto individual como social, masivo, y de las regiones, pero relativizando, fraccionando. Entonces, que lo local, o sea, que pensar globalmente y actuar localmente, y le dan, entre comillas, cierta autonomía, quienes se creen dueños de la verdad, del conocimiento, de la ciencia, en esa tecnopolítica o en esa tecnociencia que soporta lo político, los gobiernos, de fabricar normas, leyes, decretos jurídicos, técnicos y sociales para establecer una estructura, supuestamente, leyendo la verdad, leyendo el orden natural, leyendo la creación, por tanto al creador, o sea, pues habrán tenido la revelación de Dios. Y si la han tenido, ¿por qué no se han sostenido en ella y no han permanecido? O sea, que son infieles a Dios. Y quería promover esa investigación de carácter trascendental. ¿Existe algún gobierno en el planeta que realmente esté regido por las leyes de Dios, aún en el pueblo de Israel, hoy día, y que se potencie en defensa de la naturaleza como es, toda, humana, no humana, y creada por lo humano, pues con Dios? ¿Será? Es el símbolo de comunicación con Dios, con las manos, cómo se hace la iconografía, que revisamos estos días unas pinturas de nuestro Señor Dios comunicándose con nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, en la cruz de nuestro hermano Francisco de Asís, que estamos en épocas de misiones, en el Cristo de San Damián, que como tal, el artista era llamado a encriptar, a esconder, a camuflar la verdad para no ser excomulgado, no ser visto como hereje, para no ser vilipendiado por las sociedades élites del momento, ¿cierto? Y poder perpetrar, gracias a ello, pues, se han logrado tener vestigios de arte, cultura y estética, que esa es la otra forma de conectar. Dejamos con esa intención de conectar los tres oikos, estético, poético, geopoético, el oikos de la madre tierra, la naturaleza, el orden natural,
y eloicos del alma. Dígase, revisar el Laudato Si, Teilhard de Chardin, con la biosfera, noosfera y anemosfera, entre otras formas. Y ese sería un buen comienzo para seguir avanzando en esta construcción. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Se les ama fraternalmente. Hasta mañana, Dios mediante.